Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Raíces, la entrevista de la Sociedad Nacional Forestal que semana a semana, ¿cierto?, trae importantes voces de nuestro sector para hablar de diversos aspectos del rubro. El día de hoy tengo ni más ni menos que a don Juan Schleder. ¿Cómo está usted, don Juan? Y primero que todo, dígame si está bien la pronunciación del apellido. ¿Schleder? No, tal como se escribe, Schlatter. Schlatter, perfecto. Sí, Schlatter, sí. Schlatter. ¿Cómo está usted, don Juan? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, para mí también es un agrado y poder comunicarme con los socios y amigos de la Sociedad Nacional Forestal. Excelente, don Juan. Oiga, vamos, por si alguien por ahí no lo conoce aún, vamos a presentarlos. Usted estudió Ingeniería Forestal en la UACH, allá en Valdivia. Así Luego es, fue seleccionado para especializarse en suelos en Alemania. Sí. Luego usted asume trabajos de docencia e investigación en este tema en el cual se especializó en la Universidad de Valdivia, trabajando, digamos, muy unido a las temáticas de silvicultura y manejo forestal. ¿Estamos en lo correcto, don Juan? Sí, así es. Luego hoy es parte de tanto del CIFAC, de Aprobosque y del apoyo que sabemos ya nos entrega siempre aquí a la Sociedad Nacional Forestal. Excelente, sí. Excelente, don Juan. Oiga, presentado ya, contarle también a los socios quienes nos están escuchando que usted nos ha colaborado en las últimas cápsulas educativas que hemos hecho circular, que han tenido como materia principal, ¿cierto?, el tema del suelo y la erosión. Así que, si le parece que partamos por ahí, usted nos pudiese contar. Usted nos decía que para hablar de erosión es bueno hablar de los vectores erosivos. Sí. Digamos, es parte de un todo, es decir, el suelo es el producto de la propia, el propio efecto de los meteoros, de la energía que existe en la superficie terrestre. Perfecto. Y lógicamente la Tierra, cuando no tenía vegetación, no tenía vida, era un continuo cambio de erosión y cambio, y todavía seguimos así. La Tierra sigue viva, es un ente que geológicamente es viva y a la cual se agregó la vida, y la vida en parte amortigua este efecto de la energía que es propia del sistema solar, del cual somos parte. Del cual somos parte, ineludible, digamos. Oiga, sí. Don Juan, y cuando esta realidad, esta tierra viva, este sistema vivo, hablamos en lo que es Chile, en nuestra realidad como país, ¿cuáles son las características que nos vuelven especiales, particulares, esos vectores traídos a nuestra realidad? Sí, bueno, Chile es un país muy, muy diverso, no es una realidad única. En el norte está el gran desierto, y en el desierto no hay una cubierta vegetal, y por lo tanto ahí todavía se observa en forma viva cómo la superficie de la Tierra se va desmoronando a medida que las rocas afloran con el movimiento continental. Las rocas afloran y estas se empiezan a agrietar y se empiezan a desmoronar. Yo le recomiendo a alguien que quiera ver esto, que recorra la costa del norte, de Huasco hacia el norte, ¿ya? Y ahí puede ver los procesos. Y bueno, si nos acordamos lo que pasó en Chañaral o algo así, cuando llovieron 20 milímetros de agua en los cerros de la costa y un poco al interior,
como no tienen capacidad de retención, porque son desnudos, entonces el agua, en vez de infiltrar, escurre y arrastra suelo suelto, polvo, y entonces se producen estas avenidas que se llevó gran parte del pueblo. Hace unos no sé cuántos, 10 años, 15 años atrás. No fue hace tanto, claro, sí. Sí, y esto pasó también en Antofagasta una vez, donde llovió en los cerros a la espalda de Antofagasta y se llevó toda una población, porque, bueno, los cerros son desnudos y no retienen mucha agua. El suelo está seco, no recibe el agua inmediatamente, tiene que humectarse para que infiltre, y eso no sucedió cuando hay una lluvia intensa en corto plazo. Entonces el agua corre y arrastra todo lo que tiene suelto, y se producen estos aludes, digamos. Exacto, para los cuales las ciudades del norte, yo que soy de allá, no están preparadas en lo absoluto. No están. Hay muy pocas ciudades en nuestro país que se han preparado para cosas mayores. Cierto, eso es cierto. Sí. Oiga, don Juan, usted habla de los suelos desnudos, ¿cierto? Como eso en el desierto, pero aquí en el sur, en Valdivia, la abundante lluvia. Nosotros en Valdivia tenemos 2.000, pero 2.500, pero hacia los cerros, las cordilleras, llueve casi el doble. Claro. Entonces hay una lluvia muy abundante que permite una flora muy densa, y dentro de esos bosques densos que tienen varios estratos. Entonces este bosque cubre el suelo y lo retiene con sus raíces y con el musgo y los helechos y los arbustos, etc. Y entonces cuando llueve torrencialmente, el agua llega al suelo ya amortiguada, y por lo tanto el agua puede infiltrar. Y a esto se agrega que nuestros suelos en el sur son volcánicos, y los suelos volcánicos son absolutamente extraordinarios, porque tienen sobre 80% de poros, aire. Por lo tanto, pueden recibir mucha agua y pueden conducir el agua relativamente rápido. Perfecto. Ahora, eso tampoco es siempre así. Si hubiera una tormenta muy fuerte, como se produce a veces en Brasil o en otras partes del mundo, donde llueven 300 milímetros en un día, bueno, eso aquí también haría colapsar el ecosistema. Incluso en esas condiciones mucho más favorables. Claro, y porque 300 milímetros es la capacidad de 1 metro de un suelo seco de ceniza volcánica. Pero, por ejemplo, de 1 metro, de una profundidad de 1 metro. Pero primero el agua tiene que entrar, y la rapidez de entrada depende mucho de la rapidez de llegada. Digamos, no es tan rápida como la llegada del agua de la lluvia. Entonces, si en Brasil caen 300 milímetros y no son suelos tan porosos como los nuestros, entonces el agua no alcanza a infiltrar y escurre. Y eso produce grandes cantidades de agua escurriendo hacia los ríos, y los ríos colapsan. Y si el suelo ya está húmedo o está saturado, el exceso de agua también puede ablandar demasiado el subsuelo, y entonces se pueden producir movimientos de masa, es decir, deslizamientos de tierra. Y eso es lo que se ve a veces en los trópicos, cuando se desliza una ladera. Claro. Aquí en Chile eso se produjo una vez, pero cuando se unió altas lluvias con
el terremoto del año 1960. Un sismo muy violento que produjo un movimiento muy fuerte y los suelos estaban saturados, entonces todos aquellos suelos que estaban sobre 45% pendiente deslizaron y se produjeron grandes cantidades de derrumbes en la cordillera. Oiga, don Juan, y usted nos habla de estos suelos volcánicos particulares de allá de su zona, ¿no? Y los suelos muy desnudos del norte, la zona central de Chile, si pudiésemos llamarlo así. ¿Qué característica tienen esos suelos? Sí, la zona central, llamémosla mediterránea, que es los Andes hasta Concepción, es una zona donde la pluviometría se concentra en invierno. En Santiago llueve 2 a 4 meses, depende del año. Claro. Y en Concepción pueden llover hasta 6 meses. La mayor cantidad, es decir, en verano también pueden caer algunas lluvias, pero ya mucho menos. Y por lo tanto, el clima mediterráneo es una típica concentración de lluvia aquí en Chile en invierno, bueno, también en Europa, y California también. Y el resto del tiempo es con un déficit de lluvia, generalmente déficit. Y eso en Santiago, por ejemplo, este año cayeron como 180 milímetros, que cayeron entre 1 y 2 meses. Y, claro, un año lluvioso concentrado. Sí. Claro, entonces, menos mal que no cayó en forma muy intensa, entonces esa agua pudo penetrar el suelo. Ahora, 180 milímetros, eso puede penetrar hasta los 60, 80, hasta 1 metro en algunos suelos de profundidad. Entonces ahí se guarda el agua que los vegetales, sobre todo los árboles y arbustos, pueden entonces recurrir en el resto del año. Y la característica de la vegetación en un clima mediterráneo son bosques abiertos, en general, bosques abiertos, porque no tienen suficiente agua para ser densos, acompañados por una cobertura de pasto o herbáceas temporales. Entonces, estas herbáceas aprovechan el agua invernal en primavera, crecen, tienen un periodo corto de 3, 4, 5 meses y se secan. Entonces, el típico paisaje mediterráneo son espinales, o si hay un poco más de agua en una quebrada, por ejemplo, se agregan los quillayes o ¿cómo se llama? Los otros árboles mediterráneos de hojas duras, el litre, el boyén y otros. Entonces estos árboles aparecen donde el agua se junta un poco más que el promedio, sobre todo en lugares cóncavos, bajos. En cambio, en las zonas convexas, es decir, la cima de las colinas, el agua no queda mucho porque se dispersa rápido y se va hacia las laderas. Entonces, generalmente en las cimas de las colinas y los cerros son más desnudos y las laderas tienen más vegetación. Ahora, esta vegetación es una muy buena cobertura para los suelos del Mediterráneo. Sin embargo, usted conoce la historia de Chile. Chile tuvo la mayor concentración de población primero en la zona mediterránea. Perfecto. En Santiago y alrededores. Sus fundaciones, digamos, claro. Claro, y recién
la población se empezó a densificar en el siglo XVIII y por ahí comenzó el uso de los suelos más allá de los valles, hacia las colinas y los cerros, para producir trigo y otras legumbres y cosas así. Y entonces el hombre comenzó a desnudar el suelo, primero en laderas bajas y después en laderas un poco más inclinadas. Y ahí cultivó trigo y legumbre, y también en los años intermedios tenía una ganadería extensiva. Y la ganadería, que lo que hace, come la herbácea y reduce la biomasa y la cobertura. Y el hombre cultiva el suelo, lo deja barbechado, como era antes muy a menudo, claro, lo deja arado, barbechado, para que se airee el suelo y no tenga tantas malezas, y después siembra y produce. Lo que pasa es que el barbecho hecho en otoño para el invierno y la próxima primavera deja desnudo el suelo. Claro. Y cuando llegan las lluvias invernales y no hay ninguna otra medida de seguridad para desviar el agua excedente, entonces el agua azota el suelo desnudo, lo dispersa y lo comienza a arrastrar y se produce la erosión. Para eso hay medidas en que los desechos de las cosechas deberían cubrir el suelo, no hay que dejarlo desnudo. Perfecto. Y lo otro es hacer zanjas o de desvío, ¿cómo se llama esto? Canales de desvío, no tan profundos, pero lo más seguido posible, que desvían el agua que escurre hacia los arroyos naturales. Y con eso el agua corre hacia el camino natural que tiene. Esto a pesar del barbecho, don Juan, o sea, es decir, claro, un barbecho, pero con medidas concretas. Pero con medidas, claro, eso nunca se aplicó, porque era un trabajo extra, y entonces tampoco se evaluó adecuadamente el daño que iba a causar la erosión. Claro. Y así fue que en el apuro año a año de producir se hacían los trabajos de manejo del suelo incompletos, y por desconocimiento, en fin, y entonces, y además las distancias, y no había maquinaria tampoco suficiente, había una serie de problemas, pero igualmente se podía haber hecho, y no se adaptó el hombre a este clima que tenía concentrada la lluvia en invierno, y justamente en invierno se producía la erosión. Ahora, y por eso la erosión más grave en Chile está entre Santiago, Valparaíso y el norte de Concepción. Los suelos más erosionados en nuestro país, por así decirlo. Claro, pero en este caso fue causa de la pérdida de cobertura causada por el hombre, por los cultivos. Por los cultivos, fundamentalmente de trigo, como lo hablamos. Cultivo agrícola. Claro. Sí. Oiga, don Juan, y después hay un rol de las plantaciones futuras en estos mismos suelos que permitieron recuperar suelos como que como usted señaló, fueron altamente erosionados en siglos anteriores, digamos. Exactamente, es decir, lo que pasa es que con el proceso de colonización y consumo de los recursos naturales que tenía Chile, la zona central pronto se vio muy escasa en leña y en madera. Por lo tanto, se empezaron a hacer intentos
de forestar. Y ya en el siglo XIX, algunos colonos observaron este proceso de erosión en Concepción y se importaron muchas especies forestales. Este era un señor Arturo Junge de Concepción, que tenía contacto con unos viveros en Alemania. Y entonces él trajo especies y plantó estas especies en el Cerro Caracol, ahí en Concepción. Ah, perfecto. Concepción es protagonista. Mire. Bueno, y sobresalió el pino en ese entonces pino insigne y hoy día pino radiata, en crecimiento y en salud y adaptabilidad al clima. Y entonces, ¿y por qué tenía pino radiata siendo que no es alemán? Lo que pasa es que los alemanes también ya habían importado semillas de Estados Unidos para probar ellos mismos esas especies. Entonces tenían semillas. Claro. Y estaban conociendo sus aptitudes, qué sé yo. Bueno, entonces eso fue justo en el tiempo en que fue contratado don Federico Albert por el gobierno de Chile, el gobierno de Balmaceda, claro. José Manuel Balmaceda, porque había inquietud del proceso erosivo que ya se observaba, pero también porque querían a alguien en el Museo Natural, acompañando al señor Filippi, que existía en ese entonces, don Rodolfo Filippi. Y ahí llegó primero Federico Albert, como biólogo, profesor también de ciencias naturales, y entonces él recorrió Chile porque también le hicieron, al final el gobierno dijo, ¿por qué no se viene mejor, deje el museo y véngase al gobierno porque necesitamos a alguien que postule políticas del manejo de los recursos naturales? Perfecto. Está muy desnudo la zona central, decían. Tenemos que controlar este proceso que no está bien regulado. Bueno, entonces don Federico Albert recorrió y encontró el ensayo de los señores Junge ahí en Concepción y se dio cuenta que ya había un paso adelantado y él fomentó esto y aplicó el conocimiento y la experiencia que se obtuvo en los alrededores de las dunas de Chanco, porque le estaban pidiendo que ayudara a controlar ese proceso de invasión de las dunas en la zona de Chanco, que estaba invadiendo las planicies costeras. Las dunas se estaban extendiendo, digamos, más de lo... Claro, las dunas como un resultado de la devolución del mar, de los sedimentos erosionados en las cuencas. Perfecto. De los ríos de Chile. Usted tiene que pensar que esto es en el año 1888, 90, 1900. Claro. Entonces, en ese entonces ya había pasado el boom del oro en California y de las demandas de Australia y Perú por trigo. Por trigo, claro. Entonces el trigo fue el gran negocio y se eliminaron muchos bosques nativos de la costa, sobre todo, hasta incluso Angol. Y entonces, porque ya Angol ya había sido conquistado por el ejército chileno en ese entonces. Y entonces la cuenca del río Biobío, la cuenca del río Itata, en la cuenca del río Maule comenzaron a tirar sedimentos que venía de la erosión, y eso el mar lo devolvía como arena, ¿no? El cemento fino se fue al
al alto mar y la arena volvió en forma de dunas. Y forman estas dunas, mira. Claro. Entonces, se preocupó el Estado porque se estaban cubriendo tierras fértiles de las planicies costeras. Y ahí entonces don Federico Albert comenzó la tarea de incorporar la gramínea amófila arenaria para fijar las dunas y después enriquecerlas con lupino y después plantar pino. Okay. Y más al interior plantó eucalipto, donde el eucalipto podía llegar con sus raíces a la tierra fértil, porque el eucalipto en arenas puras no funciona. Así es la cosa. Ese es el inicio de ese proceso de recuperación de suelos, digamos. Exacto, ahí empezó Federico Albert, fue la enzima, llamémoslo así, entre comillas, la enzima que distribuyó los ensayos de pino a través de los conocidos que tenía desde Valparaíso hasta Puerto Montt. Entonces, el pino radiata, desde el año 1910 más o menos, donde ya cumplió la primera rotación de 20, 30 años, comenzó su segunda rotación disperso en pequeñas parcelas de ensayo en todo Chile. Es decir, en el año 30 ya era una especie conocida. Perfecto. Y crecía tan espectacular y en corto plazo que muchos, y Chile Central estaba tan necesitado de recursos madereros que tenía que traer desde el sur, que comenzaron las plantaciones, en este caso más bien privadas. Si bien después algunas normas y leyes del gobierno comenzaron a fomentar estas plantaciones, ya al término de la vida de don Federico Albert, para que se plantaran con más intensidad. Claro. Oiga, don Juan, y pasado todos los años que han pasado desde el inicio de estas políticas, ¿cuál es la evaluación que se pudiese hacer ahí, digamos, hoy, en vista de lo que ha sido todo el proceso? Sí, bueno, desde que estamos hablando inicio de siglo o de los años 30, cuando ya se había ensayado el pino, hasta los años 60 se llegó a cubrir 250.000 hectáreas, principalmente en la región del Biobío. Y se vio que estas plantaciones cubrían bien el suelo y lo protegían, y separaba la erosión. Pero no se sabía qué hacer con la materia prima porque no era muy bien recibida comparada con la buena calidad de la madera del bosque nativo. Perfecto, claro. Para construcción, etc. Entonces se se estancó la inversión privada porque no había mercado. Entonces Corfo, el gobierno de Chile a través de Corfo, instaló las primeras empresas de manufactura de papel y celulosa. Claro. Y así comenzó la industria celulosa, que entre Corfo y los privados, la Laja creo que fue la primera privada, ahí no estoy tan informado, comenzó el uso de este recurso pino, madera de pino. Claro. Pero los productores no estaban muy incentivados porque el precio era muy bajo, porque eran los únicos compradores. La madera cerrada venía del bosque nativo. Entonces, el Estado de Chile, en la época de don Eduardo Frei Montalva, decidió no parar el proceso de reforestación o forestación para ayudar
parar la erosión de los suelos erosionados, ayudar a los pequeños propietarios de la costa y creó la Corporación de Reforestación, con los primeros ingenieros forestales que ya estaban activos. Los primeros ingenieros forestales comenzaron en el año 58, 60 y en el año, justo el año 64 subió Eduardo Frei Montalva y crearon esto con su ministro de Agricultura, crearon esta Corporación de Reforestación, hicieron convenio con los pequeños propietarios y aumentaron la capacidad de las viveros y se comenzó a forestar con pino en una suerte de un convenio económico, en que la mitad de la venta era el que forestaba y la otra mitad quedaba para el propietario. Y después nació de esta Corporación de Forestación, nació la CONAF, unos años después con el gobierno de Salvador Allende. Y ahí ya el número de ingenieros forestales había aumentado y había una masa profesional crítica mínima que permitió hacerlo. ¿Ya? Claro. No existían antes. Bueno, entonces ahí comenzó la forestación a razón de 10.000 hectáreas al año aproximadamente. Y posteriormente... 10.000 hectáreas al año. Y entre 6.000 y 12.000 de haber fluctuado. Y el año 60 habían 250.000 hectáreas y al final de Frei Montalva había unas 300. Algo por ahí, un poquito más quizás. Y cuando llegó el gobierno militar, entonces llegó la política de apertura económica, junto con las plantaciones que había fomentado los gobiernos de Frei Montalva y Allende. Lamentablemente aplicaron restricciones aduaneras para exportar la madera bruta en trozos. No se podía exportar trozos porque se quería fomentar su elaboración en Chile y dar empleo. Como eso no funcionaba porque había restricción de venta como tronco y no había suficientes empresas elaboradoras, el pino no pegó como negocio. Los precios estaban muy bajos para los productores. Entonces, con el gobierno militar vino la apertura económica y se podía exportar con bajos costos aduaneros, totalmente libre, y comenzó a haber interés de los productores de vender esta madera y exportarla en parte. Y después vino el decreto de ley 701 que fomentó pagando gran parte del costo de deforestación y hubo gran interés de plantar y se llegó hasta 100.000 hectáreas de plantación al año. Es decir, desde el año 74 hasta el 2000 se aumentó de 350.000 hectáreas, llegó a 2,5 millones. Ahora, en ese intertanto, también había sido introducido y ensayado el eucaliptus. El Eucalyptus globulus ya se conocía en la agricultura porque eran avenidas de eucalipto o están en los parques de los grandes hacendados. Y se sabía que funcionaba. Entonces el Instituto Forestal los ensayó como plantación y también trajo otros eucaliptos. Y de ahí que se empezó a usar el globulus y el nitens como principales especies que hoy día tienen más del 30% de las plantaciones. Y eso cubrió, podemos sacar un cálculo, unas 2 millones de hectáreas erosionadas. Mire, los datos, claro.
y eso significó, una plantación significa cubrir el suelo durante muchos años, por lo menos 15 y hasta sobre 30 años. Por lo tanto, el suelo descansa y es enriquecido con materia orgánica de las copas, de las hojas, de las ramas, de las raíces. Claro. Ahora, ahí sí que hay un tema conflictivo. Para hacer un pequeño resumen, Chile Central, en la zona mediterránea, había agotado gran parte de sus recursos forestales accesibles, no tenía acceso a madera, dependía entonces de madera del sur y importaba también productos madereros, y entonces se tomó la decisión de forestar. Claro. Y como dije, ya habían intentos privados de ensayo, destacó Pinus radiata, y mucho después los eucaliptos Globulus nitens. Claro. Y entonces, gracias a los subsidios del Estado y el fomento del Estado, se forestó hasta un poco más de 2,5 millones de hectáreas, principalmente un 60% de Pinus radiata y el resto de eucalipto. Ahora, eso no cubrió toda la superficie erosionada, claro, que era mayor, pero una buena parte. Ahora, la parte conflictiva es que, lógicamente, que el proceso que se llevó a cabo fue a la par con la nueva profesión que salió de ingeniería forestal. Claro. Y estos forestales no recurrían y visitaban otros países y recurrían a experiencia, pero ellos tenían que ganar experiencia. Y entonces, en este afán y en la presión también financiera que había en el medio, se hicieron muchos errores. Ahora, estos errores se fueron superando en toda la tecnología del cultivo. Perfecto. Pero todavía quedan algunas prácticas que se pueden mejorar. Y entre ellas está la cosecha. Mucho de la construcción de caminos, lógicamente, fue muy impactante y produjo algo de erosión, pero era necesario hacer caminos porque si no, no había acceso al terreno. Exacto. Y los caminos que se hicieron en agricultura eran muy primitivos y no solucionaron el problema del sector forestal. Entonces, primero los caminos, se mejoró mucho la tecnología, pero también la cosecha del pino entró un poco en la rutina de lo que fue el trigo en su tiempo. Es decir, grandes cosechas a tala rasa que eran muy impactantes en el paisaje, pero también desnudaban el suelo nuevamente. Ahora, la ventaja es que en estas cosechas se dejaba mucho desecho en terreno que no se podía extraer tan fácilmente. Y eso amortiguó la lluvia entre cosecha y plantación. Pero al principio se usaba el fuego para eliminar los desechos. Y el fuego reducía esta cobertura de desechos y hojas y desnudaba el suelo. Y por lo tanto se produjo algunos procesos de erosión. No de la misma dimensión que en la agricultura, que se araba y se soltaba el suelo. Aquí no se intervenía el suelo. Claro. Solamente se eliminaba la cobertura.
Era fundamental para amortiguar la lluvia. Ahora último se usa la práctica de cosechar toda la biomasa, incluso la rama fina y la copa, y eso también es peligroso porque desnuda el suelo nuevamente y volvemos al mismo problema crítico de la práctica agrícola. Y en el sector forestal no han hecho zanjas de desvío del agua porque les saldría más caro, y por lo tanto ahí hay que avanzar un paso y llegar a un compromiso de dejar parte de los desechos en el sitio para que cubra el suelo y evite la erosión y se plante lo antes posible. Ahora, la otra forma que está en discusión es reducir el tamaño de las talas rasas. Porque las talas rasas fueron en parte copiadas de ejemplos de Estados Unidos, donde también se aplicaba este tipo de forma de cosecha, pero se suspendió porque el movimiento ecologista en Estados Unidos fue muy fuerte y anterior. En Chile la ciudadanía reaccionó más tarde, pero ya ha reaccionado y se opone a esta imagen de la cosecha masiva en grandes superficies, y por lo tanto hay que cambiar la forma. No es que no se pueda talar a rasa, sino que hay que cambiar la dimensión de la cosecha. Claro, lo entiendo. Hacer una suerte de mosaico en el paisaje de zonas cosechadas limitadas, acompañadas de zonas sin cosecha y distintas edades de plantación, para que el sistema sea más diverso y más protector del suelo y también más benigno como paisaje. ¿Ya? Esto acompañado por protección de las laderas de mucha pendiente cerca de los arroyos y de los ríos. Generalmente nuestros arroyos y ríos son jóvenes y tienen laderas muy fuertes cerca del arroyo. Entonces eso tiene que ser todo protegido en forma permanente para que no se produzca ni erosión ni deslizamiento. Bueno, esas cosas las hemos estado aprendiendo en el sector forestal, claro. Pero todavía falta divulgarla y aplicarla masivamente. Perfecto. Para llegar a un mejor equilibrio. A eso me refiero. Sí, claro. Son los desafíos aún pendientes, pero mucho se ha mejorado, ¿cierto? Sí, mucho se ha mejorado. La práctica forestal ha mejorado considerablemente y por eso mucha gente viene a visitar Chile y quiere conocer el avance forestal. Claro. Pero no todo está perfecto por eso. Lógico. Sí. Y ahí hay que invertir en la forma de hacerlo. Bueno, y hay otros aspectos también, más bien sociales o cosas así que no es el tema hoy día, así que eso lo podemos dejar para otro cuento. Perfecto, otra línea, me parece perfecto. Sí. Oiga, don Juan, de todas maneras... ¿Perdón? Sí, diga. No, que usted, claro, nos planteaba recién los desafíos pendientes, ¿cierto? Y usted, ahí aparte de todos los años de docencia, también es bien movido en el tema gremial. Sí. O sea, Probosque, CIFAC, SNF, ¿qué es lo que se va sumando desde el gremio y qué es lo que va faltando, digamos? Que lo que falta de estos gremios, dice usted.
Claro, qué es lo que falta bueno, y también destacar qué es lo que se ha logrado a partir de los gremios en estos desafíos. Bueno, el Colegio de Ingenieros Forestales acompañó, lógicamente, hizo el mismo proceso de todos los ingenieros forestales, es decir, fuimos madurando todos los que fuimos socios de eso a medida que nuestra experiencia aumentaba. Perfecto. Es decir, todos hicimos errores, todos hicimos ganancias de experiencia y hemos ido mejorando. El Colegio de Ingenieros Forestales, sin embargo, como asociación gremial y no obligante a ser socio, tiene muy poco capacidad de asociar, porque no obliga al ingeniero forestal a ser parte del colegio para ejercer. Claro. Por lo tanto, es libre y muchos ingenieros forestales se ahorran ese costo porque no les trae probablemente mucho beneficio. Uh-huh. Y ahí cada uno hace su cálculo. No es como el colegio de ingenieros de médicos, por ejemplo, donde a los médicos el colegio los acompaña con staff de abogados. Claro. Para ayudarlos en los conflictos sociales que se presentan en la práctica de la medicina, porque son muchos. Claro, hay una tutela, pero también hay un acompañamiento, digamos. Claro, entonces el médico necesita el apoyo del colegio de médicos y también todos los congresos que son mucho más exigentes en la medicina porque tienen que estar completamente al día. En nuestro caso no es así. Entonces el Colegio de Ingenieros Forestales tiene muy poca capacidad de juntar socios y ha quedado siempre, ha sido activo, pero no decisivo en el desarrollo forestal. Y Aprobosque es una agrupación de los propietarios de bosque nativo del sur, ¿no?, que todavía tiene poca capacidad de convocatoria, porque también los propietarios evitan de pagar una cuota. Claro. Entonces, porque no han meditado los beneficios que trae intercambiar experiencias, porque esa la hace el profesional que los atiende y no el propietario. Entonces el propietario no quiere gastar. Entonces hay poco interés de incorporarse a la sociedad, que ha traído muchos beneficios en el sur, porque hay una gran necesidad de experiencia en el bosque nativo, que es más complejo que una plantación. No es un cultivo como una plantación de una especie simple en el proceso, sino que es más complejo. Ahora, la Sociedad Nacional Forestal es de reciente creación, de hace muy poco. Sí. Y tiene la ventaja de que lo forman ingenieros forestales fogueados, ¿no es cierto? Su directiva y qué sé yo, los que lo forman son gente bastante fogueada con mucha experiencia en el sector y entonces entró con este bagaje que a todo el resto le interesa y por lo tanto ha captado bastante interesados, sobre todo a las pymes. Y las pymes están interesadas en desarrollarse porque están un poquito pie atrás, varios pasos atrás a gran empresa. La gran empresa mejoró mucho su tecnología invirtiendo, pero las pymes no tenían esa capacidad inicialmente y todavía tienen dificultades. Por lo tanto, una sociedad como la Sociedad Nacional Forestal les puede apoyar y aportar bastante. Esa es mi experiencia sobre eso. La lectura, perfecto, Juan. Oiga, y otro punto que lo comentamos un poquito fuera de micrófono, que era que usted está haciendo ahora un trabajo hoy en día ahí de recuperación de bosque en una parcela en Lanco, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo quería invertir en un terreno
en parte también por interés financiero, pero además la inquietud de manejar bosque, porque yo como profesor lo hacía marginalmente solamente. Perfecto, claro. Especialista en suelo no podía ejercer solamente o dedicarse a la silvicultura porque tenías otro campo. Entonces cuando jubilé, es decir, ya invertía antes que jubilara, pero me dediqué a manejar el bosque. Y tengo 2 hectáreas de plantaciones de eucalipto con aromo, eucalipto globulus con aromo australiano, y 15 hectáreas productivas de bosque nativo y 8 hectáreas de quebradas protegidas. Entonces, en los 15 hectáreas de bosque nativo sacamos lo más malo para venderlo como leña y lo estamos recuperando en la calidad de bosque, porque el bosque estaba muy degradado. Es decir, era un bosque que había perdido especies, que no tenía calidad, el 90% es calidad leña, o el 80% máximo, 20% podría ser fuste, pero la gran parte era leña, es decir, era un bosque muy degradado que fue explotado, floreado, explotado, y después se hizo carbón, y quedó lo peor. Y mucho avellano, porque el avellano no servía para carbón, entonces estaba lleno de avellano en muchas partes, y además que le servía a los chanchos de los inquilinos ahí. Y entonces el ganado era el señor de la propiedad y se comió los renuevos, en fin. Claro. Y eran terreno forestal, entonces el señor vendió porque no podía arribar en ese terreno. Así que, porque era capacidad forestal, no era para ganadería ni para agricultura. Entonces yo lo transformé en forestal completo. Y en este momento tienen los bosques eucalipto y aromo tienen 28 años. Y ya he raleado 2 veces para chip, vender metrorruma. Perfecto. ¿Sí? Y el bosque nativo, leña principalmente, y muy pocos trozos. Sí, pero se está recuperando. He tenido que plantar porque muchas especies están desaparecidas o de mala calidad. Claro. Sí. Pero qué buena experiencia, don Juan, ahí, excelente. Sí, ahí no se hace tal raza. Claro. No se hace tal raza, ni siquiera en las plantaciones. Se va cosechando lo que madura. Y gracias al aromo y a la capacidad de rebrotar del eucalipto, que se regenera fantástico. Es decir, no necesito plantar por ahora. Claro. Entonces uno hace una selección positiva con el raleo. Es decir, en vez de invertir en traer plantas genéticamente mejoradas, yo lo hago a la europea. Los europeos hicieron mejoramiento genético con el raleo positivo, en que uno va dejando el mejor árbol para la cosecha final. ¿Cómo eso último? ¿Cómo él va dejando? El raleo positivo es que usted va dejando los árboles de mejor calidad. Perfecto. Para venderlos como trozos. Perfecto. Y esos árboles de calidad son los que dan la semilla y la regeneración. Entonces ahí se va mejorando el bosque en la calidad. Claro, la calidad. Yo no floreo, hago al revés. Se hace un raleo positivo, se saca lo peor en el raleo. Claro, para hacerlo metrorruma o leña. Perfecto.
queda lo mejor, la mejor calidad, el árbol de mejor calidad queda. Y ese es el que semilla después. El que quiere, claro. Mire. Oiga, don Juan, ¿qué decirle? Pues se nos ha pasado el tiempo. Sí, pues una vez más. Volando el tiempo y hay tantos temas todavía que... Sí, siempre nos pasa lo mismo, pero muy, muy, muy rápido. Claro. Sí, pues. No hablamos nada del futuro forestal, nada, ni una cosa. No, hablamos. quedaron hartos temas pendientes. El tema social también dijo usted que daba para la línea. Sí, pues. Ya, pero lo bueno de esto es que aprovechamos, pero de inmediato dejarlo invitado a una segunda oportunidad para abarcar otra línea. Ni un problema, pues si hay inquietud por eso, no hay problema. No, buenísimo. Oiga, antes de agradecerle su presencia, siempre cerramos con el minuto de confianza que le decimos, que es donde micrófono abierto para usted, para hablarle a todos los socios de la SNF, a sus adherentes, amigos, etcétera, para dar un mensaje que sea de su interés. Muy bien. Todo suyo. Ya. Bueno, ha sido un agrado esta conversación. Sin embargo, no se ha abarcado todos los temas que nos inquietan. Y el sector forestal ha avanzado mucho, ha logrado mucho en Chile. Ha tenido muy buenos resultados, pero también han hecho errores. Y de todos ellos tenemos que aprender. Y por lo tanto tenemos una tarea futura, tenemos una tarea de ir mejorando. Y para eso existen métodos, como ser las visitas a los ensayos, los seminarios, los congresos, los libros, las publicaciones. Todos son aportes que ayudan a que el sector forestal mejore. Y no debemos inquietarnos de todas las dificultades que estamos enfrentando hoy día, sobre todo del área urbano-ecologista, que cree que tiene mejor conocimiento de lo que sucede, pero se equivocan. Y la única forma de enfrentarlos es mostrando hechos, buenos resultados, y con mejorando nuestra práctica fundamentado en la ciencia. Eso nomás. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Clarito. En su momento también lo conversamos en la primera parte, los desafíos próximos, las cosas por mejorar, súper claras las líneas que estableció usted, y ahora segundo también un tema de convicciones, ¿no? De reafirmar convicciones y ir adelante con el apoyo del conocimiento científico. Así que le agradecemos pero muchísimo su tiempo el día de hoy, don Juan. Bueno, y no solo el día de hoy, repetimos, el tiempo que nos ha dado en ya hace rato y con hartas iniciativas, porque también ha estado usted presente ahí en alguna de las diligencias gremiales, junto a la directiva, etcétera, que también vamos a tener que hablarlo en otro episodio, pero en hartos aspectos nos está ayudando, así que muchísimas gracias y queda desde ya invitado para una segunda oportunidad. Bueno, gracias también. Hasta luego, don Juan, que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego y muy buena tarde también a todos los que nos acompañaron y a quienes van a escuchar este episodio luego en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast de Spotify, Construyendo Raíces, la entrevista de la Sociedad Nacional Forestal. Nos escuchamos en un próximo capítulo.